Al final las videoteorías de los youtubers hacia las webseries, son mucho mejores que las propias webseries. Hace 2 o 3 años se estrenaría en YouTube, una de las mayores autistadas, digo uno de los fenómenos más virales e importantes en internet para los niños, prepubertos y también para los streamers y youtubers porque vaya vistas les daba. Si bien yo no fui tan fan de esta webserie, de hecho la considero correctamente mediocre y nunca entendí por qué los usuarios de internet estaban tan dementes por esta cosa, bueno es bastante obvio pues tiene tu típica estructura enganchante de webseries como Don't Hunt Me I'm Scared, pero no solo es eso sino que tiene una estética bastante curiosona, pero lo más importante es que supo cómo realizar su obra para que este sea visto por niños, adolescentes y adultos jóvenes. Todos unos genios del marketing estos patus, pero ya retomaremos ese tema más tarde. Pese a no conectar muy bien con esta webserie, no quiero ignorar el impacto que tuvo en internet, es por eso que para despedir Digital Circus he decidido dedicarle un vídeo, que lamentablemente como han visto en el título, no es para nada bonito, pero hey, si algún fan de Digital ve esto, no te sientas mal, si lo considero algo mediocre y no fue lo suficientemente llamativo para mí, así que me abstuve de dedicarle un video de forma positiva, pero no está tan mal, es entretenido y lo más importante es que tú como espectador lo hayas disfrutado, ya que es bastante obvio que estoy haciendo este video porque soy un ardido, pero que eso no invalida mi argumento ya que Digital Circus es una obra con muchos errores o conceptos desaprovechados, por eso hice este video, donde hablaré en profundidad de una manera subjetiva sobre los que yo como alguien que intento ver digital de la manera más objetiva posible 2 veces, siendo la segunda vez para realizar este video todo naco sobre una caricatura web para niños, vaya que necesito conseguir un trabajo. Como aclaración, para hacer entretenido este video actuaré de forma muy pero muy mamona con Digital Circus esto para poder argumentar de una manera entretenida y hacer dinámico este video, que vamos voy a ser lo suficientemente naco para juzgar esta obra para prepubertos como si estuviera hablando del Padrino o hablando de la peor mierda existente, prácticamente es como si estuviera peleando con un niño down en silla de ruedas, ya que Digital no deja de ser una serie muy corta y para poder alargar este video me toca actuar de esa manera. Pero hey, las risas, enfados y el disfrute no faltarán en este video. Así que si no saben la estructura de este formato, tengo un anterior video donde se explica, pero igual va a ser fácil de entender la estructura que decidí utilizar para este video, así que sin más introducción innecesariamente necesaria, el circo abre sus puertas para darles la bienvenida a esta puteada digital sobre los mayores errores de Digital Circus. Como primer punto me gustaría empezar con algo que me molesta muchísimo en esta webserie y es la estructura que tiene en el 80% de sus capítulos, en especial con los primeros 6, sí entiendo que es algo que sucede con muchas webseries, por algo la gran mayoría me parecen malísimas o mediocres, pero todo el respeto al trabajo duro de las personas. La estructura que Digital Circus utiliza de forma bastante simple de explicar es muy similar a las vistas en caricaturas, ya que son un montón de cosas randoms o subtramas caricaturescas pasando en un mismo capítulo, mientras los personajes hacen sus pendejadas, siendo en su mayoría segmentos de sus aventuras, cuyo aporte a la trama únicamente sirve para alargar los capítulos y con suerte te encuentras alguna escena donde se intenta desarrollar algo, mientras que la bidimensionalidad de sus personajes provoca que se estén puteando entre ellos, o repitan los mismos chistes, mientras que debido a que intenta tener una estética rara que te dice que algo pasa aquí, por lo tanto tienen la excusa perfecta de meter cosas misteriosas disfrazadas de glitches para que las personas y youtubers teorizaran, provocando que la serie se mantenga viva mientras sacan el siguiente capítulo. Por eso yo los llamo unos genios de la viralidad, que fue lo único bueno que hizo la creadora con esta serie. Hizo una estructura enganchante para que nos veamos los vídeos completos, a su vez escogió un diseño de personajes y entorno para que niños y prepubertos tuvieran cierta atracción hacia la obra, mientras en la misma colocaban cosas boits misteriosas sin sustento alguno de forma forzada y tediosa que te dijeran que algo raro está pasando aquí para que los gordos teorías le buscaran un significado más profundo o terrorífico a algo que evidentemente no lo tiene, por algo te metían mercancía en el mero capítulo 1.
Pero no me malentiendan, no les critico para nada estas estrategias, no es su culpa que tuvieran un fandom tan alucin, ya que la propia obra desde el capítulo 3 te dice que esto va de Pomni y sus amigos viviendo aventuras, por algo la mayoría de cosas que esta gente decía que eran sumamente interesantes no llegaron a nada, o no fue como ellos esperaban. Si bien no es un problema tan grave, es un buen punto de introducción, para lo que veremos más adelante. Antes de hablar de forma más concreta de la obra, voy a enfocarme en puntos algo generales para ponernos en sintonía. Otros de los motivos que a mí como espectador no me permitían conectar o tener interés con esta webserie eran sus personajes, porque sobre todo en el inicio, estos destacaban por un único rol o chiste, siendo la excepción a la regla Pomni, algo que incluso la propia obra es consciente de ese problema, ya que el Jax hace un comentario muy metanarrativo sobre eso en el capítulo 5. Aún así, aunque sean autoconscientes del fallo de sus personajes, no dejan de ser eso. Errores. Ya sé que al final de la obra este apartado se explica, o eso quiero creer, pero es debido a esta minimización a la hora de escribir la caracterización de sus personajes, que este apartado totalmente necesario e imprescindible para conectar con la historia, es que no me permite realmente tener un interés en ellos, incluso les juega muy en contra cuando la serie quiere hacer algo más con ellos, pues en algunos capítulos estos parecen ser algo más interesantes para en el capítulo siguiente regresar a su rol original, o ciertas escenas que podrían representar un desarrollo para los personajes se sienten sumamente forzados o da esa sensación de que falta construcción en esas escenas. Cosas que veremos más adelante. De hecho, si eres como yo y te cuesta aprenderte los nombres de los personajes, puedes identificarlos por su rol, que es sumamente fácil. Como Pomni, que es la chica normal. Ragata, la chica buena. Jax, el rompehuevos. Kinger, el loco del pueblo. Gangel, la compeni. Y finalmente Sobel, la amargada. Estas dos últimas siendo de las menos importantes en esta serie, y que nunca salen de su rol aunque sea un poco. Con Gangel se intentó, protagonizando un capítulo donde se mostrara que tenía ciertos ataques de ansiedad, además de proyectar sus inseguridades con los demás ante la presión y por sus frustraciones con sus fracasos en su vida real, cosa que con capítulos posteriores ya no se trabaja, pero con el final es algo que ya no importa. Mientras que la otra, pues bueno, existe supongo. Más adelante hablaré de otros personajes en profundidad, pero pese a que Sobel y Gangel sean las menos interesantes, y entiendo que perfectamente para muchos sean los peores personajes de la obra. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pues realmente no cometen errores o tienen conceptos que afecten a la narrativa misma, supongo que ser totalmente irrelevantes las salva de ser un punto entero. Como dicen en mi barrio, más ayuda el que no interviene. Sí, con este punto dirán que no, y el humor es algo subjetivo, eres un naco al mencionar esto como un error. Y aunque pueda entenderlos, al Digital Circus ser una serie muy enfocada en la comedia absurda, este apartado que es muy importante en la narrativa de Digital Circus se me hace totalmente malo y molesto. Siendo gran parte del enfoque humorístico de Digital en tirar referencias, en Jax jodiendo a sus compañeros, o tirando referencias en Gis como si los chistes de este pendejo fueran escritos por una adolescente tuitera de 14 años. Cuando hay ciertas escenas estas son cortadas con los personajes haciendo caras o teniendo acciones extrañas, y cuando utilizan la misma bidimensionalidad de los personajes para hacer chistes en torno a ello. Sin olvidar el peor chiste recurrente de la serie que demuestra lo poco creativo que puede llegar a ser, que es cuando empiezan a tirar groserías y viene la censura, que es obvio que esto era para que los padres no les prohibieran a sus hijos ver la serie, cosa que lamentablemente no funcionó, según un video de Dross. En resumen, un humor sumamente básico y cringe, pero le queda a la serie. Con lo mencionado anteriormente, si la estructura es lo suficientemente mediocre, los personajes son planísimos, y el humor para mínimamente hacerla entretenida es basiquísimo hasta cringe, lo último que nos queda es lo más interesante en las webseries. Que son los misterios, que es una de las narrativas que muchas webseries suelen utilizar. Y bueno, estos para mí son aburridísimos en mayúsculas, básicos y poco interesantes, siendo los principales misterios el origen del circo, qué es este lugar, y quién o qué es qué.
Dos cosas que son muy fáciles de hilar, otros elementos como hasta qué punto de conciencia los NPCs pueden llegar y si justamente los habitantes principales del circo pueden serlo es algo que la obra no enfoca como punto principal quedando en algo para teorizar sobre los antiguos habitantes antes de Pomni pues solo dos son importantes, y cuando finalmente tienen enfoque es en el mero final en un flashback totalmente hecho a prisas, y otras cosas que se intentaron trabajar tuvieron conclusiones bastante decepcionantes. Mediocridad en su punto más alto. Ya que terminamos con los apartados generales, ahora sí podemos iniciar con escenas, subtramas y personajes en concreto que a mí me disgustaron muchísimo, así que ya quedará en cada quien la gravedad de todo lo mencionado. Así que para iniciar vamos con la escena que te ejemplifica lo putísimamente insípido que es Digital Circus en cuanto al melodrama, al menos en sus primeros 8 capítulos. Uno de los sucesos más importantes del primer capítulo de Digital Circus es la revelación de que la pérdida de la cordura provoca el efecto de la abstracción, que en el mundo de Digital Circus sería como la muerte de un personaje. Si bien Kouzmo era un puto random al menos en el inicio de Digital e incluso después, pese a que la propia obra quieren darle una importancia que al final no es capaz de sostener. En los capítulos finales este fue ciertamente importante para el arco de personaje de Jax, bueno tuvo más importancia en los memes Manchills, y precisamente debido a que el capítulo 1 y 2 es un festival de cosas randoms pasando, era una gran oportunidad de demostrar el potencial de Digital Circus como obra, pues en el propio capítulo los personajes deciden dedicarle un funeral a Kouzmo por su abstracción, cosa que pudo aprovecharse para ver sus sentimientos y relaciones interpersonales, pero en vez de darnos aunque sea un pequeño monólogo que nos mostrara la relación de los personajes, que tal y como dije antes pudo ayudarnos a saber más de las dinámicas entre ellos y cómo se perciben a sí mismos como grupo tanto en la actualidad de la obra como antes de la llegada de Pomni, pues capítulos más adelante parece que estos imbéciles antes de que llegara Pomni diosa al circo, no hablaban o se cuestionaban nada. Pero en vez de eso dan una secuencia con musiquita, ningún diálogo y con el vídeo al por dos, ya que los niños se pueden aburrir por exceso de diálogo. Pero güey, es una escena interpretativa, lo importante es lo que tú saques en esta exposición sutil. Y es un buen argumento de hecho, lástima que yo no esté muy de acuerdo debido a que es el mero capítulo 2 y la conclusión del personaje de Kouzmo que sería importante para el futuro de un personaje secundario importante y del final de la propia serie, solamente pudiendo sacar que sienten lástima y la reafirmación de que siguen siendo humanos, siendo bastante obvio de que esto fue hecho para acabar de forma rápida el capítulo que porque realmente quisieran hacer una escena sutilmente implícita, igual no niego ni estoy en contra de interpretaciones. Pero en fin era muchísimo mejor dedicarle tiempo a un personaje el cual al final no llegó a nada, vaya serie de mierda jajajaja, ¿qué? Yo advertí que iba a ser muy mamón, el que avisa no es traidor. Del capítulo 1 saltamos al capítulo 3, el capítulo donde se explora un poco a un personaje que parecía ser importante e interesante, y lo repito, parecía importante e interesante. Pero dentro de poco hablaré de eso, si bien el capítulo 3 parecía ser tu típica trama de casa embrujada que muchas caricaturas suelen usar como especiales de Halloween, justamente antes de terminar pasaría algo que me gustó mucho o al menos antes de llegar a la conclusión de la misma, que es el intercambio de diálogos entre Pomni y Ginger. Escena que si bien no es mala es una que a mí me molestó mucho. En esta charla el tema principal de la misma sería tu típico tema de apreciar a tus seres queridos luego de que a Pomni le diera una crisis, donde Ginger demostraría no ser tu típico loco, sino que detrás de esa cáscara vacía se encontraba alguien mucho más sensato capaz de dialogar y decir palabras reconfortantes cuando era necesario, pero al final Digital no deja de ser una caricatura muy estereotípica y esta charla es completamente arruinada por uno de los peores recursos narrativos del cual es la amnesia, pues Ginger debido a su demencia, que esto realmente era interesante y repito, era, porque gracias al plot twist del final esta charla se ve completamente arruinada para el personaje de Ginger. Es algo que a mí sí me molesta mucho, pues me había gustado bastante la charla entre ambos no tanto por Pomni sino por todo lo que revela Ginger como personaje, cosa que sentí como un bombazo de agua cuando te sueltan en la cara que no va a recordar nada aún más cuando en gran parte de la serie se mantuvo como un mero alivio cómico.
Pero veía, lo importante no era Kinger sino la Pomni, ya que necesitaba procesar y desahogarse por todo lo que le está pasando. Y por algo Pomni diosa es Goor, lástima que no pueda decir lo mismo de Kinger, quien protagoniza el siguiente problema de esta webserie. Cuando se nos presenta al personaje de Kinger, al principio parecía ser que era tu mítico estereotipo del loco del pueblo, un personaje que aparentaba ser usado en la narrativa como mero alivio cómico, pero justamente en el capítulo 3 con el intercambio de diálogos que ya comentamos anteriormente parecía ser alguien bastante interesante, incluso un personaje bastante trágico con todo el tema de su esposa, a quien tuvo que ver cómo ésta se abstrajo frente a sus ojos, que es el equivalente a la muerte, y sin la certeza de que si alguna vez estos salen pueda volver a verla. Era un pasado triste, incluso si juntamos las teorías de que Kinger fue uno de los responsables de crear la mierda digital, podemos llegar a la conclusión de que Kinger fue el responsable indirecto de su propia desgracia. Incluso pese a las cosas negativas que dije sobre la amnesia, el hecho de que esta fuera un mecanismo para mantenerse cuerdo es interesante. Lástima que esto fuera Digital Circus, porque al final lo interesante de este personaje se fue al carajo, porque durante la gran parte de la webserie se mantuvo como un mero alivio cómico, siempre dando pistas de que estaba detrás del circo o que sabía más de lo que aparentaba, siendo útil justamente en el penúltimo capítulo, pese a que la propia Digital te dejaba muchísimas subtramas y dudas con él. Su relación con los anteriores habitantes, hasta qué punto de desesperación estaba su parte cuerda, alguna charla con Kane, después de todo fue uno de los aparentes responsables de crear el circo, su relación con su esposa, pues solamente nos mostraron el cómo llegaron al circo y no el cómo estos se relacionaban en este nuevo ambiente, la subtrama con Abel. Que de esta cosa hablaremos más tarde porque vaya puta mierda. Todo lo que envolvía a este personaje y pudo volverlo en uno de los mejores elementos de Digital Circus, al final tuvo un desarrollo pésimo, e incluso inexistente. Además, con todo el tiempo que estos vivieron con el Kinger, los habitantes principales del circo nunca se dieron cuenta que con la oscuridad pueden ver su parte cuerda, o al menos sospechar de que este sabía más de lo que aparentaba y nunca lo interrogaron. Pero igualmente ya no importa un carajo todo esto porque gracias al plot twist final, que sí, spoileando este será el último punto a tocar, se revela que Kinger todo este tiempo fue un avatar de los desarrolladores en base a un persona real, siendo dos personas separadas, cosa que provoca que todas sus implicaciones se vayan a la mierda, pues al final nunca fue uno de los responsables del circo, y la vida antes de entrar al circo con su esposa no existe, pues tanto la persona real y Kinger no son lo mismo, no vivieron las mismas cosas, y no tienen los mismos conflictos, sino que es una versión simplificada de esto en base a los recuerdos, que al final tampoco se sabe con exactitud a qué nivel de profundidad tienen los recuerdos de los humanos, porque viendo la propia serie suelen recordar cosas puntuales y generales, siendo lo más interesante el trauma del humano. Y realmente no puedo sentir mucha pena por la esposa de Kinger. Sí se puede argumentar que su relación fue real dentro del circo, pero no puedo empatizar ya que apenas nos mostraron algo. Pero igual Alto Chat, la versión humana le va a las morenas, un completo ganador. Gumigu fue un personaje terciario introducido en el capítulo 2 de Digital Circus, este siendo un NPC de una de las aventuras de Kane, quien sufre una crisis existencial al saber que solo es una creación del circo, cosa que abre un montón de incógnitas como por ejemplo hasta qué punto de conciencia pueden llegar, cuál es la programación de estos mismos para tener esa clase de crisis. E incluso con el final se podría sospechar que estos están creados en base a personas reales, que ojo no son errores o problemas, son cosillas interesantes para teorizar. Pero pese a todo, el personaje de Gumigu es de esos personajes potencialmente desperdiciados, y que hubiera mejorado muchísimo a Digital si hubiera sido importante para la narrativa. Y es que con este personaje se podría haber explorado muchas cosas, como por ejemplo la relación con sus amigos pese a ser algo artificial, el cómo se pudo desarrollar su crisis existencial, debatiéndose si considerarse una existencia propia, cosas mamonas como esas. Pero, se me olvidaba que esto era infantilizada Digital, y bueno era mucho concepto, así que tocó matarlo de la nada cuando parecía que se iba a unir al elenco principal luego de la charla súper bonita con Pomni, pero hey, tenía un diseño con muchísima aura.
La subtrama de Ragata y Pomni no es mala, pero es una tan exagerada y dan tantas vueltas, que a mí me mareó muchísimo en el sentido de que era desesperante la actitud de ambas, en especial porque no era tan grave como te la querían pintar. A mí me gustan ambas, de hecho quiero respeto a ambas, en especial a Pomni, pero el cirquito que se montaron estas, cuando todo se pudo solucionar si tan solo hablarán, ya que por parte de la gata esta, se montó una novela en su cabeza, pensando que Pomni la odiaba por rechazarla o que su relación con ella estaba tensa, pese a que esta última le valía completamente madres, es que hasta parecía que la gata estaba totalmente loca por Panocha de payasa porque todo el drama que armaba con ella era tan exagerado, que es normal que todo el mundo pensara que ambas iban a terminar siendo novias, viendo lo sumamente woke que es el fandom de Digital Circus. Por cierto, aún sigo esperando la charla entre ambas después de los premios, porque parece ser que sucedió fuera de cámara y al siguiente capítulo se arreglaron. Por este tipo de cosas es que digo que Digital no construye bien el desarrollo de sus personajes y todo al final se siente tan forzado. Vamos con el peor capítulo de la serie, un capítulo tan nefasto e insultante que si ya de por sí mi interés en Digital Circus estaba muerto totalmente, con este capítulo en específico agarro el cadáver, lo orino, lo quemo y lo mando al 40º triple triángulo del infierno, pero vamos por puntos. El capítulo 7 de Digital Circus, titulado Día de Playa, cosa que solo está de relleno demostrando que ni siquiera para los títulos hay una pizca de creatividad, pero bueno, eso es lo menos terrible del capítulo. Pues ahora hay que meternos al fandom de Digital Circus, ya que en este se tenía la teoría de que había habitantes en el circo fuera de los secundarios, esto argumentado ya que se veían maniquíes en algunos capítulos escondidos de formas muy sutiles, cosa que provocaba que los gordos se hayan vuelto absolutamente locos teorizando sobre esto, y si bien tampoco es algo que me llamara la atención por completo, de cierta forma sabía que se iba a trabajar con eso y así fue. Pero Dios mío, no me imaginaba la abominación que harían con este capítulo. Resulta ser que la teoría de los fans era correcta, el maniquí que se veía de fondo era real, y parecía ser que finalmente Digital Circus se puso bueno, pues se supone, o bueno eso decían, que esto trataba de intentar escapar de la autisteada digital, ya que al menos para mí la webserie solamente había demostrado hasta ese momento que esto trataba de Pomni y sus amigos, viviendo aventuras mientras suceden bizarreadas cringe, y la supuesta trama principal que era escapar del circo se olvidaba por completo. Al menos hasta este capítulo, cosa que ni siquiera ellos tienen la iniciativa, sino Abel el maniquí, un personaje que siempre se veía de fondo, quien les dice que fuera de cámara logró encontrar la salida, así que todo el capítulo se plantea con este argumento. Distraer a Kane para llegar a la oficina de este y salir finalmente del circo, mientras nos planteaba cosas interesantes y respondía a varios misterios de la serie. ¿Quién era Abel? ¿Quiénes eran los otros desarrolladores? ¿O qué pasó entre Kinger y él? Cosas realmente interesantes, que le agregaba mucha más azúcar a Digital Circus, y personajes como Kinger se volvían mucho más interesantes. Pero esto es Digital mierda, y Digital es bizarreada, cringeada e impredecibilidad. Y resulta que todo eso era un puto baiteo del Kane, una aventura que llevaba preparando todo este tiempo, y el personaje de Abel no era más que una programación que desaparece al segundo. Una revelación que rompe por completo las cosas interesantes que había construido y destruye por completo al personaje de Abel y vuelve muchísimo menos interesante a Kinger, quien desde el capítulo 3, no hace absolutamente nada fuera de una conversación que tuvo con Ragata, todo mientras tenemos que aguantar al rey del cringe de Jax riendo y llorando de la nada, y que la mentira de Kane realmente le afectó cuando durante la misión, se comportó de una manera sumamente culera con los demás, desanimándolos, y esta serie de mierda quiere que yo como espectador me crea lo destrozado que está por la mentira. Ay, güey, es que el Jax es complejo y eso, ya que es una contradicción andante y proyecta sus pensamientos en los demás. Al final esto nunca trató de escapar del circo. Ojalá haber terminado con el peor capítulo de esta webserie, pero lamentablemente no es así, pues justamente en ese mismo capítulo nos presentan una especie de subtrama y conflicto entre dos personajes, siendo estos el putísimo payaso de Abel y el fraude de Kinger.
Esta subtrama o intento de subtrama tenía como concepto el hecho de que ambos eran los responsables de condenar a un montón de personas a ser fan de esta serie creando el Digital Circus, pero algo había pasado entre ellos, algo que podía indicar que tanto Abel y Kinger no eran tan buenos y que detrás de la creación del circo podía haber otras intenciones bastante misteriosas, oh no qué miedo. Mientras sumaba aún más al intento de historia que esta cagada te intentaba construir. El personaje de Abel estaba teniendo una construcción interesante, mientras que por parte del personaje de Kinger le sumaba una dinámica bastante buena, cosa que con el desarrollo correcto pudo haber llevado a grandes momentos, algún intercambio de diálogos entre ambos donde se desahoguen por todo lo que les pasó, y revelaciones bastante interesantes si pensabas en las implicaciones a las que podía llegar. Pero en esta putísima mierda infantilesca, al final todo resultó ser parte de un bait de Kane, en una revelación que fue tomada como otro segmento humorístico, destruyendo por completo al personaje, o intento de personaje de Abel. Pero bueno, esta vez es mi culpa por esperar algo mínimamente decente de Digital Circus, en los capítulos anteriores ya me advirtió que no espere nada de esto, pero bueno soy yo que soy un imbécil. Lo digo sin miedo, Kane es el mejor personaje de esta webserie, aunque tampoco es que sea un logro realmente destacable porque los personajes de esta mediocridad digital son planísimos. Bueno estoy medio sobrehateando, pero vamos que apenas rozan lo mediocre, así que un poquillo de enfoque y perfectamente cualquier personaje podría haber sido el mejor de esta cosa. Pero, esto es la mierda digital y aquí lo importante es la locura y lo bizarro. Aún así, todo lo referente a Kane en el último capítulo es el puto mejor momento de Digital Circus, que incluso alguien que no ha parado de tirarle mierda de manera exagerada a el circo solamente puede aplaudir lo totalmente espectacular que fue toda esa escena y la conclusión que tuvo Kane como personaje. Pero, lamentablemente Kane es víctima del problema principal de Digital Circus, la falta de desarrollo, debido a que intentó desarrollar su trama y a sus personajes en el mero penúltimo capítulo, provocando que todo lo que intentó desarrollar se sienta totalmente luseado. Pues pese a que Kane pertenece a un tropo que por sí solo es bastante god, como es el de criatura o máquina aprendiendo o intentando entender a la humanidad, tropo que da a luz a personajes totalmente espectaculares cuyo desarrollo y conclusiones suelen ser buenísimas e incluso lo mejor de su respectiva obra. Quizás en un futuro haga un video hablando sobre este tropo de personajes o me enfoque en alguno de ellos. Aunque hay un pero, y es que este tropo de personajes brilla por su desarrollo, por eso con todo el dolor de mi alma, bueno, no tanto, lamentablemente tengo que decir que Kane no brilla por esto, pues durante los putos primeros 7 capítulos Kane se mantuvo como una figura cómicamente rara e incógnita, porque fuera de ser el concepto de una IA que utilizaba a los humanos por el mero capricho de serles útil, no tenía más exceptuando alguna escenita en donde se intentaba dar algún foreshadowing de su conclusión supongo, o eso quiero creer. Pero vamos son escenas que puedo contar con los dedos de una mano, y aún me sobrarían varios. Mientras que en los primeros capítulos la mayoría del tiempo de Kane como personaje se basaba en tener muchísimos comportamientos totalmente cringes para que el espectador teorizara, o se sacara de onda con él, y pensara que era alguien sumamente misterioso e incluso llegaba a ser bastante molesto, no tanto como el imbécil de Jax ya que Kane durante los primeros capítulos no tenía mucha presencia a diferencia de los demás personajes, aunque por su rol era completamente entendible hasta cierto punto. Pero de repente en el puto capítulo 8 de la obra empiezan a explorar con un poco de profundidad al personaje, cosa que me había gustado bastante, teniendo una especie de breakdown mental al enterarse que los humanos del circo no lo apreciaban, pero de repente esto quedó en nada, pues aparentemente Kinger lo había eliminado justo cuando el personaje finalmente era interesante. Siendo una decisión que evidentemente yo deteste, incluso estuve a punto de dropear esta mierda si no fuera porque quedaba un capítulo y gracias a Dios que el personaje fue medianamente arreglado. Ya que luego en el final resulta ser que fue una muerte bait, y si bien también esto podría ocupar un puesto en este video porque lo de la eliminación y la vuelta de Kane, fue una cosa estructurada y desarrollada narrativamente horrible, únicamente hecho para llamar la atención y tener a los gorditos totalmente tensos por el final.
y si no le doy otro punto aunque debería, es porque tenemos toda su reflexión final, en una escena totalmente espectacular dentro de los estándares que te puede ofrecer Digital Circus, pero debido a que el enfoque pasó a otro personaje en vez de a Kane, y lamentablemente durante los anteriores capítulos, tampoco es que nos hayan dado mucho de su exploración como personaje, o se haya desarrollado de buena manera, teniendo su desarrollo, reflexión y conclusión en los últimos 20 minutos, siendo un personaje que requería un capítulo entero, o incluso dos. Kane al final queda como alguien que pudo dar para más, sintiendo su conclusión como algo forzado y a su vez que faltó más desarrollo antes de su conclusión, cosa que se hubiera arreglado si el capítulo final o el penúltimo capítulo hubiera sido protagonizado por él y el enfoque lo hubiera tenido todo el tema del circo y la conclusión de Kane, pero bueno, tuvo que compartir el enfoque del final con el personaje más naco de la serie. Pero hey, eso no quita que toda esa escena es gore. Cosa que hizo que valiera la pena desperdiciar 2 putos años viendo esta cagadota de burro. Lástima que tenga que inventarme que Kane fue realmente bien desarrollado, era interesante, y algunas escenas que lo mostraran como un gran personaje en mi cabeza para eso. Es hora de hablar de este wey. Mi anterior video fue referente a esos personajes que lamentablemente eran buenísimos, pero que debido a sus acciones o actitudes eran menospreciados a tal punto que ignoraban su desarrollo, pero estos personajes son realmente buenos dentro de la narrativa pese a que sus comportamientos sean incómodos. Lástima que lo de Jax no sea el caso, pese a que al final fuera el más trabajado y con un arco de personaje completo. Cuando se nos presenta al personaje de Jax, este parece ser tu típico güey culero que nomás está para joderle la putísima paciencia a los demás, diciendo las líneas más cringes y erguis posibles, y es que parece que durante los primeros capítulos este güey fue escrito por una mocosa adolescente la cual estaba haciendo una creepypasta de las copias de Jeff the Killer, pues era un personaje cuyas líneas se basaban en alegrarse por tragedias, burlarse de sus compañeros, o decir los putísimos comentarios más nacos de la serie. Razón por la cual desde su mera concesión era terrible, sin olvidar su tan asquerosa escena del capítulo 6 donde dice que él es el chistoso, y que todo lo hace porque son sus juguetes y que se divierte haciéndolos sufrir. ¿Qué putos diálogos de mierda tiene este personaje? Parecen escritos por un gordo tuitero. Pero podía tener una salvación para dejarlo como un personaje mínimamente decente dentro de la obra, pues parecía que el personaje de Jax tenía un conflicto o trasfondo dentro del circo, pues era amigo del personaje abstraído en el primer capítulo, y de otro que parecía ser importante para Agatha. De hecho esta última parecía tener un conflicto con Jax, cosa que tampoco se desarrolla, dejándose muy de lado. Pero de repente resulta ser que el conflicto de Jax, cuyo enfoque narrativo nunca fue importante ni para el intento de objetivo principal de la webserie si es que tiene, o de la narrativa misma. Siendo de la nada sumamente importante en la primera parte del final, no en el antepenúltimo, ni siquiera en el penúltimo, sino en el capítulo final. Donde resulta ser que aparentemente cargaba con tanto dolor interno, y que realmente fue alguien malito de la cabeza. Cosa que seguramente nadie se imaginaba, ¿no? Qué raro que el tipo que torturaba y disfrutaba haciendo sufrir a sus compañeros, que supuestamente eran humanos, al final, tenía una vida de mierda. Al final se abstrae fuera de cámara, ni siquiera teniendo un diálogo final antes de su abstracción, y bueno, le dan su flashbacks ruseado en el mero final, donde se intenta cerrar al personaje. Sí tenemos su flashback, la introducción y el desarrollo de su conflicto, su reflexión y su puto cierre en 20 minutos de capítulo. Que bueno, si tuvo un buen cierre, pues la webserie no perdona todo lo que hizo, sino que lo castiga dejando abstraído al personaje sin el arrepentirse de las cosas que hizo, aunque todo esto fue sumamente forzado, porque fuera de su flashback en el puto circo, Jax no daba tantas pistas de lo trágico que era o que el enfoque narrativo cambiaría, dándole el protagonismo en el final, dejando en el olvido a otros personajes con una mayor importancia en el objetivo principal de Digital Circus como Kinger o Agatha, resultando en que todo se sintiera forzado gracias a la falta de desarrollo, hasta incluso me atrevería a decir que el personaje está reescrito, pues parece que se le dio un enfoque principal en la narrativa gracias a la popularidad del personaje, pese a que Digital nunca instigó a este protagonismo esencial en la conclusión de la misma, cambiando el enfoque a última hora, y dejando de lado a personajes que sí parecían importantes para la narrativa como el ya mencionado fraude de Kinger.
Por ahí dicen que el personaje pertenece al colectivo trans, cosa que no tengo idea si es verdad, o es una desinformación del fandom gringo. A mí honestamente me parece que le gusta la verga dura y parada, o es bien afeminado más que ser un personaje trans. Porque la mayoría de personas amantes de esta cosa son personas que únicamente les interesan las identidades de géneros y las relaciones LGBT. No me malentiendan, no me molesta. Lo que sí es putísimamente horrible es que las obras te intenten meter representaciones LGBT fuera de la trama. Para mí, un buen personaje LGBT, uno de sus enfoques debería ser su identidad de género o sexualidad. No dejándose de lado por el miedo de lo que puedan decir los gorditos de Twitter que no pueden ver a dos mujeres siendo pareja porque todas las pizzas que se inyectan en las venas se les revientan. Claro, tampoco es que el personaje resalte únicamente por esa cualidad, sino por varias razones sin dejar de lado ese apartado para generar personajes dinámicos y complejos. Por lo tanto, si resulta ser que el personaje de Jax es trans o cualquier mamada, entonces... vaya puta representación de mierda, pues Digital Circus demostraría no solo ser la máxima representación de la palabra mediocridad, sino que es una serie cobarde en esos temas, que incluso con un fandom tan progresista no es capaz de desarrollar un personaje LGBT como enfoque principal, sino que lo deja como un extra. Aunque da igual, pues con el final son cosas que no importan, aunque ya hablaré de eso, pues seguiremos con Jax por otro punto más. Vaya putísimo personaje de mierda. ¿Qué hace esto aquí y no en capítulos anteriores? Una de las partes importantes del final de Digital fue el pasado de Jax, un trasfondo que si bien se daba pistas de que iba a ocurrir por las numerosas menciones que tanto Ragata y Jax hacían, pero nada indicaba que esto sería importante en la narrativa final. Una cosa que debió ir en capítulos anteriores para tener el contexto completo de Jax, algo que perfectamente pudo protagonizar un capítulo completo donde se desarrollara todo su conflicto con sus amigos abstraídos y con la propia Ragata. Pero a cambio tenemos un flashback totalmente luceado que parece hecho con el único objetivo de llenar espacio en el capítulo final, pues varias de las cuestiones que te plantea no se desarrollan de buena manera, como su relación con sus amigos, pues aparentemente vivieron buenos momentos, pero luego de que el puto Prince Lord de Jax revelara que luego de una discusión con su madre este la empujó y aparentemente la había asesinado. Jax contaría todo esto mediante un desahogo personal con una amiga suya, pero después de eso la trataría culero, e incluso diría que lo de su madre era bait, cosa que con el plot twist se vuelve algo muy pero muy raro saber si es verdad o mentira. Aunque a mí de forma muy honesta, me gustó que se dejara ambiguo, pues el propio Jax aclara que ni siquiera checó si estaba muerta. Pero siguiendo con Jax y su amiga, la cual no recuerdo su nombre y que honestamente no veo importante hacerlo porque apenas aparece, este lo trataría tan mal hasta el punto de provocar que se abstrajera, siendo lo más interesante del flashback, pues no deja de ser algo sumamente hecho a la rápida, ya que no nos muestran mucho de la relación de Jax y Kaufmo o de su conflicto con Ragata. Incluso esto vuelve al personaje en uno muchísimo más extraño, pues al principio parecía alguien sumamente normal y de repente según el propio flashback pasa a ser alguien con actitudes culeras sin darse una transición coherente. Mientras que en el momento donde ocurre la webserie, es un puto psicópata, dejándome totalmente confundido su transición como personaje e incluso lo llamaría un total agujero de guión. Pero en fin, aún me sigo preguntando. ¿Qué hace esto aquí, y por qué no dejarlo capítulos antes? Un claro caso de exposición tardía. Voy a ser honesto con ustedes, si bien la primera parte del final me pareció totalmente terrible. El final no me parece malo, sí, tiene muchas incoherencias y huecos argumentales, pero si me gustó es debido a su segunda mitad. Sí, lo que hacía falta era que Jax saliera de la narrativa para que la mierda digital fuera buena. Incluso aunque llevo mencionando el plot twist como algo negativo que lo es. Pero como final me gustó, porque si algo aprecio en las historias es cuando se arriesgan, y no se van a lo simple. Pues perfectamente Digital Circus pudo tomar el camino de escapar del circo y ya, pero fue bastante original y atrevido. Pues tiró el plot twist de que realmente los personajes principales eran basados en personas reales, en base a sus recuerdos. De hecho la conclusión de Pomni es esa, aceptar que ambas son diferentes, y pese a que de corrido es un gran final, en retrospectiva los empeora mucho.
ya que lo más interesante en la profundidad de sus personajes era como ellos eran en la vida real, cosa que ellos no vivieron ni sufrieron. Ya que el tema con los recuerdos es que se puede decir que tienen recuerdos simplificados, ya que en la propia webserie solamente recuerdan cosas puntuales, por ejemplo se revela que Kinger tiene una hija en el mero final, pero durante la webserie nunca lo menciona y en las propias imágenes se ve que sus hijas son bastante mayorcitas, además las cosas pendientes que dejaron en vida, traumas etc. Al final no importan. Así que mi argumento sobre los recuerdos simplificados está respaldado debido a la propia mediocridad de sus personajes. Con Kinger y su esposa, podíamos llegar a sentir pena porque antes del circo ambos estaban juntos, pero debido a que eran simplemente una recreación y en la obra no se da mucho enfoque a la relación de ellos como avatares, pues bueno simplifica mucho a Kinger, incluso con toda su relación con el circo, pues el avatar de Kinger no tenía nada que ver, sino que era su versión real. La trama de Ragata con su madre tampoco la sufrió y es algo que la Ragata que conocemos no resolverá, incluso lo de Jax que lo volvía un poco interesante al final, al Jax que conocemos es algo que en las consecuencias reales no le afectan. Cosa que justifica la bidimensionalidad de los personajes. Pero a su vez mata a los personajes por completo o algo. Aunque yendo a lo positivo, es interesante que tengan que cargar con unos recuerdos minimalistas de personas pensando que realmente son ellos, pero tampoco es que Digital dé mucho enfoque en eso, ya que lo aceptan y ya, sin darle más rodeos o se le dé enfoque al hecho de que son creaciones atormentadas por acciones que ni son suyas, cosa que incluso me dan muchísimas dudas, porque el tema de que no recuerden sus nombres es un gran hueco argumental si realmente tienen todos sus recuerdos, pero bueno aprecio muchísimo que la webserie no haya ido por el camino fácil. Ya hemos llegado al clímax del vídeo, así que para explicar esta sección, daré una calificación rápida de los personajes de Digital Circus, en base a los siguientes calificativos. Pony es buena, de lo mejor de Digital y una protagonista que en general es decente, no es la gran cosa pero no hace nada realmente insultante. Así que respeto a Pony diosa. Kinger es malo, parecía ser interesante pero al final no. Simplemente fue un alivio cómico que de vez en cuando sacaba charlas interesantes, pero todas sus subtramas quedaron en nada. Ragata diosa es me cae bien y tampoco hace nada terrible narrativamente en la obra. Soule es mierda, casi no aporta nada, excepto por tener una dinámica lésbica con la Gangle. Hablando de ella. Gangle es tuvo su capítulo donde se le intentó explorar y luego no hizo más. Pero bueno peor es nada. Jax fue durante toda la webserie un cringelord, al cual en el último capítulo se le intentó profundizar de repente con un flashback y conflicto aluseado, así que es mierda, pero bueno tuvo un arco de personaje completo, duela a quien le duela. Kaine es bueno, me hubiera gustado darle el muy bueno, pero le faltó desarrollo a su trama. Digital Circus pese a que no conecte con ella, tampoco hay que negar todo el impacto cultural que hizo en internet, convirtiéndose en una de las más grandes caricaturas actuales. Cosa que nos guste, o nos disguste marcó bastante a la comunidad actual. Si bien tuvo un fandom que en parte amaba la serie, y ese amor lo demostraba ya sea haciendo dibujitos o comprando los productos oficiales, también hubo otra parte bastante intensa que atacaban a cualquiera que no estuviera de acuerdo con algo de la webserie, o a la propia creadora si no cumplía con sus peticiones wokes. Pero en fin espero que ahora que es libre del circo digital, se retire, no vuelva a escribir en su vida y con todo el dinero que ganó al dañar a toda una generación de niños. No puedo desearle más que felicidad el resto de su vida. Bueno ya llegamos al final. Si bien en este video fui durísimo con Digital Circus cosa que evidentemente no me arrepiento para nada y mantengo cada palabra que dije. Pero quiero decir que no está tan mal, es mediocre y no es algo que recomendaría o hablaría de ella, pero tampoco es algo que me dé asco o negare que alguien viera, es entretenida, tiene sus momentos y solo por Pony valió la pena mirarlo. Es obvio que hice este video porque soy un putísimo ardido, después de todo para esto servimos los que larpeamos de saber sobre escritura y narrativa, hacer vídeos en YouTube atacando caricaturas, y no soy la excepción a la regla, aunque me divertí muchísimo haciendo este video y si tengo que sacar algo bueno de Digital Circus es que no volveré a ver ninguna serie web en mi vida. Pero bien, si llegaste hasta aquí agradecería que te suscribieras, además de darle like, pues me ayudaría muchísimo. Sin más que tengan una bonita y fría noche.